Lo primero es dar las gracias a los tres artistas por el visionado de los vídeos. Están fantásticos y creo que nos pueden introducir en un debate muy interesante. Así yo voy a lanzar un pequeño comentario y me encantaría que fuerais hablando según consideréis. Es interesante que los tres partís de documentos previos, ¿no? En el caso de Ana, ese manifiesto de independencia del ciberespacio del 96, en el caso de Rogelio a Valparaíso, la película de 1963 de Ivens, y en el caso de Manuel, ese hecho histórico, ¿no? De 1448 de la entrega de la ciudad de Musacra, ¿no? a los reyes católicos. Entonces, ¿cómo podemos entender estos contenidos políticos, ¿no? Porque los tres vídeos me parece que tienen una perspectiva política desde un lugar social y, por supuesto, económico, enlazando pasado y presente. Y me gustaría también que comentarais este espacio que se crea entre la realidad y la ficción, que creo que están en los tres vídeos también. Y bueno, dejo eso ahí sobre la mesa y me encantaría que iniciarais el debate. En mi caso, es la primera vez que trabajo con algo de una forma tan explícita que es material ajeno, digámoslo así, ¿no? Como que me he apropiado del texto y he trabajado en base a eso y decidí el texto mantenerlo completo, por eso es como que el vídeo es tan largo, y jugar con la ficción con lo que es la escenografía y el personaje, completarlo yo, ¿no? O sea, con ese juego que hablabas de realidad y ficción. Y bueno, en mi caso sí que para mí encontrar este texto me hizo reflexionar mucho sobre lo que es el ciberespacio y la realidad virtual como espacios que ahora habitamos. Y bueno, dio la casualidad que lo grabé una semana antes de que nos confinaran y estuve editándolo durante el confinamiento. Entonces, que fue cuando en ese espacio de tiempo casi todos habitábamos las pantallas, ¿no? O sea, como que para mí el texto cobró en mucho sentido y por eso sí, pensé que era un momento como para volver a releerlo. Son más de 20 años, 23 años más tarde, 24 por ahí. Y bueno, me hacía pensar en todas las posibilidades que tenemos nosotros de cómo usar la tecnología y que también es algo que, bueno, pues que también analizo mi trabajo en lo que quizás son las historias cinematográficas, en qué realidad mostramos a través del cine, pues en este caso el espacio virtual siendo como un espacio de muchísimas posibilidades en el que nos podemos comunicar, intercambiar y tal, pues un poco reflexionar sobre cómo se está usando ahora y también sobre el uso y abuso, ¿no? de las pantallas y también aquí hay una parte política que en el texto está muy presente porque el texto es una respuesta a una ley que puso en marcha Estados Unidos en la que se iba a controlar la información que iba a transmitirse, bueno, como una forma de censura, ¿no? Que luego hay mucha gente que sabe que debajo de lo que es Google está la Deep Web y la Dark Web, que hay mucho más debajo, que la gente que conoce cómo entrar
ahí se distribuye información y también otro tipo de cosas que no voy a hablar ahora. Pero bueno, sí que claro que hay un punto de apropiarme de algo ya existente e histórico, que creo que tenía que revisarlo y ahora en el momento en el que nos encontramos hemos pasado, creo que ha cobrado como más importancia. Y sí, he jugado con la ficción completamente de una forma consciente, inventándome lo que podría ser un ciberespacio. Ya está. Gracias, Ana. Bueno, ahí, ¿no? Unas palabras, yo creo que a todos nos han las frases, ¿no? Algunas del vídeo, yo tengo anotadas como esos yoes virtuales inmunes a vuestra soberanía, o ese espacio más humano y hermoso que los gobiernos han creado antes, los nativos frente a los inmigrantes, el encarcelar pensamientos, ¿no? O sea, hay toda en cada frase nos podríamos detener y seguramente debatir sobre ellas, ¿no? Sí, son frases súper potentes. Además, como que habla que los cuerpos virtuales no tienen género, no tienen raza, no tienen religión, ¿no? Como podría haber sido el espacio virtual como un lugar con una completa libertad y que no hubiera prejuicios o como dicen las leyes, ¿no? Las leyes físicas no se pueden aplicar aquí y no está funcionando del todo así, ¿no? Exactamente, sí. Muy bien. Pues invito a Manuel y a Rogelio si quieren participar. Yo, que hable Manuel. Rogelio primero. Vale. Bueno, a ver, comentaré que en mi caso, por norma, trabajo con material preexistente, con conciencia de ello, quiero decir, ya que sospecho o pienso que todos trabajamos siempre con material preexistente o con respecto a material preexistente, ya sea intentando identificarnos con ese con ese legado previo o contemporáneo o intentando distanciarte de él, ¿no? Enfrentarte a él. En el caso de A Valparaíso, nos encontramos con la película de Ivens en medio de un trabajo de investigación en la ciudad de Valparaíso en el año 2012. Trabajando sobre cómo se había configurado el imaginario colectivo de la ciudad. Y hay una época muy específica que son los años 60, de la que data esta película de Ivens, pero también la fotografía de Sergio Larraín y también otra película ya de los 60 tardía que se llama Valparaíso, mi amor, de Aldo Francia, que os recomiendo si no la conocéis, que la veáis, y está disponible en online, está en internet accesible. Y nos llamó muchísimo la atención a Elo y a mí trabajando haciendo un mapa de Valparaíso que habíamos centrado en el hecho de que Valparaíso fue el lugar donde se inició el golpe de Estado de Pinochet contra el régimen de Allende, y cómo esa memoria se había estaba oculta de una manera arrolladora a partir del hecho de la declaración de la ciudad de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad en el año 2003. Entonces se solapaban los lugares de detención, de tortura, de desapariciones, de violencia, de la violencia ejercida por el régimen de terrorismo de Estado, con la imagen turística, con una especie de idealización de la ciudad-puerto, los poetas, los marineros, la prostitución, todo eso muy idealizado, muy dulcificado. Y en ese proceso de creación de esa imagen un poco exótica, decadente, bohemia, la película de Ivens proporcionaba fotogramas que estaban presentes en los hoteles, en los restaurantes, como decoración, porque son imágenes bellísimas, igual que lo son también las de la fotografía de Larraín.
Y entonces decidimos trabajar, intentar enfrentarnos al hecho de cómo repolitizar esa película, ese relato, ya que descubrimos que había sido el hecho de desarraigarlo de las palabras que lo acompañaban, del texto de Chris Marker, lo que hacía posible que se convirtieran en una imagen, en un espejo dulcificado y más bien en una especie de monumento que ocultaba muchísimo más que lo que mostraba de la violencia. En línea con esas reflexiones que había hecho Benjamin en El artista como productor acerca del embellecimiento de la pobreza, ¿no? Y esa fue la idea, trabajar con imágenes contemporáneas para reactivar el vínculo y crear el vínculo precisamente mediante la fricción, crear un vínculo digamos, de tensión, repolitizar la memoria de la película para volverla y hacerla capaz de hablar del presente de nuevo. Gracias, Rogelio. Manuel, ¿quieres...? Sí, bueno, respecto a lo de acogerme al hecho político, ¿no? Para ser la representación de la película, en mi caso fue muy... La verdad que es la película que más me ha costado editar, como 2 años, porque esto sucedió todo en 2018. Y es precisamente por esa cuestión, porque no llevaba ningún hecho previo preparado, ¿no? Yo fui a Mojácar para otra cosa totalmente diferente. Me dieron una residencia de 2 semanas para terminar una novela que a la misma vez sí que tenía mucho que ver con el cine, porque es una novela sobre una experiencia que tuve en Lituania, en la cual había yo iba buscando esas reminiscencias de Jonas Mekas y todo esto. Entonces, cuando yo salí a grabar a Mojácar, yo no tenía ningún plan. El plan era incluso grabar para desconectar de la literatura y a la misma vez luego hacer como una película autorreflexiva sobre la propia creación de la literatura. Cuando vi las imágenes y todo esto, vi que esa autorreflexión del proceso creativo no me interesaba mucho, porque no me suelo incluir mucho en las películas. A veces me incluyo como de fantasma, así. En esta es la primera que creo que he puesto mi voz. Y entonces, pues en estos 2 años, la película es el producto, bueno, pues de un crecimiento político, ¿no? Creo que sin caer en ningún chauvinismo, creo que hay se está viviendo como como una reivindicación de la identidad andaluza, ¿no? Que Rogelio sabrá muy bien, además, porque es de Málaga y, bueno, se está volviendo a hablar mucho de Caparrós y todo esto, que al final acabamos siempre hablando como de la reivindicación de la identidad andaluza. Hay mucha similitud con Al-Ándalus y entonces, claro, yo al estar allí, revisando todas estas imágenes, me interesaba mucho, ¿no? Como ese hecho político e histórico, pero a la misma vez que grababa también vi que como un ejercicio un poco de psicogeografía, ¿no? Que me encontré con el algarrobico, ¿no? Que es ese monstruo que ha invadido todo el paisaje del Cabo de Gata. Y bueno, y justo luego, pues, lo que se ve en la película, que es la representación de la fiesta, ¿no? De moros y cristianos, que lo más sorprendente de ello eran anacronismos como, por ejemplo, que los cristianos ya llevaban la bandera de España en el traje, ¿no? Cuando ni siquiera existía España. Entonces, esos fueron puntos que me interesaban mucho, fijarme en ese tipo de cosas. Por eso hay detalles de mi forma de grabar, que puede ser muy intuitiva y muy loca a veces, pero que en el montaje creo que sí están bien estabilizadas. Y bueno, y a la misma vez, pues en estos 2 años también he tenido mucho interés por lo que es el land art y sobre todo, aunque no sea una película que tenga que ver con el land art, ¿no? Porque yo no intervengo así, pero creo que me ha pillado en el momento, porque justo la edición de esta película, también como Ana, me ha sido súper... Después de 2 años en el armario, ha sido súper deprisa, justo cuando lo del confinamiento.
Y es lo que he tenido todo el rato presente, ¿no? El conflicto del paisaje y el territorio, aunque sea a través de un hecho político, ¿no? Pero creo que es una película que tiene muy presente ese conflicto del territorio, que bueno, que en un pueblo como Mojácar, que se ha creado esa imagen de uno de los pueblos más bonitos de España, pues cuando llegas allí un verano de repente a una residencia en la que vas tranquilo a escribir una novela, de repente te encuentras que hay miles de turistas y bueno, y cómo ha cambiado la vida de la gente, cómo se reconstruye el relato histórico y bueno, eso es la película en sí, ¿no? Gracias, Manuel. No sé si alguien quiere participar en el chat formulando alguna pregunta o entre vosotros tres hacia el trabajo de los otros. No sé, José Luis, si tenemos alguna pregunta en el chat. Bueno, yo nada, solo decir que me han gustado mucho los dos trabajos. O sea, el de Rogelio como que me ha gustado mucho cómo con un texto lees, ¿no?, la imagen de una forma tan diferente y a la vez el texto se completaba con la imagen, ¿no? Sí, o sea, bueno, me gustaría verlo entero, me he quedado así como un poco a medias. Y luego el otro vídeo también me ha gustado mucho, además, lo que estaba hablando antes de la cámara en mano, que a mí me cuesta mucho grabar así, por ejemplo, y es como, me da envidia, ¿no?, entre comillas. Creo que es de las pocas veces que he usado el trípode. Que bueno, que es intencionado, porque creo que uso el trípode cuando admiro ese árbol ahí en mitad del desierto, en plan tótem, como un tótem, ¿no? Y Sí. creo que es solo ahí cuando uso el trípode, No, para justo hacer esa diferencia, ¿no? y tiene mucho sentido que no lo uses, ¿sabes? Que es una forma como de invadir también el espacio diferente. Sí. Ya está. Rogelio, yo te quería preguntar un poco acerca de, ¿no?, de cómo la poética y la política se pueden dar la mano, ¿no? La poética como lugar de subversión, ¿no? Si quieres comentar algo. Bueno, pues a ver, básicamente que la poética es un tipo de formalización y que cualquier experiencia que tenemos del mundo o cualquier experiencia que queremos transmitir del mundo se hace a través de formas. Eso es absolutamente inevitable. Es decir, el único modo de comunicación que existe es lingüístico, es decir, que exige una traducción. En ese sentido, no existe, por más que se utilice el término a veces de una manera tópica, ¿no? Cuando se hace una reseña sobre un artista, se habla de un lenguaje personal, eso es una contradicción absoluta de términos. No existe, es imposible que exista un lenguaje personal. Un lenguaje es colectivo por definición, es social por definición. Y la poética es exactamente lo mismo. Y cuando hablamos de la función o el nivel poético del lenguaje, solamente estamos indicando que estamos haciendo uso del lenguaje con conciencia. Es decir, con conciencia de su materialidad, conciencia de que no es un vehículo en el que en el que tú metes una carga, ¿no? Es como un ascensor en el que tú metes algo y lo transportas, sino que eso transforma aquello que se le está con que se está cargando, ¿no? A mí ese me parece que es también un rasgo fundamental de mi trabajo, ¿no? El tener conciencia de la dimensión lingüística, de su materialidad y de su condición colectiva.
necesariamente colaborativa, y que eso no quiere decir que esa colaboración y ese carácter colectivo sea idílico. Implica que está lleno de tensiones, de malentendidos, que el malentendido es fundamental en la construcción de significado. Es decir, verlo desde esa dimensión social. Me parece que poético y político son prácticamente indisociables. Bueno. A mí me parece muy, bueno, muy interesante ese lugar en tu trabajo, ¿no? Bueno, buenas tardes, ¿me oís? ¿Me oís? Laura, ¿me oyes? Sí, Ana. Nada, que la verdad es que está muy bien este rato, ¿no? Como más sosegado, ¿no? De ver las obras y escucharos a todos vosotros, ¿no? Y yo siento también que muchas reflexiones que hemos visto esta mañana, ¿no? Como la relación, lo estaba diciendo ahora Rogelio, ¿no? La relación entre imagen, palabra, es que estaba en vuestros tres, o escritura, ¿no? Estaban vuestros tres proyectos, ¿no? Vuestras tres obras, ¿no? Y también que al final es como lo que prima es la poética, ¿no? Y detrás de la poética está el contenido, y eso también me parece que era algo que hemos estado hablando, ¿no? Que es que qué es lo que queremos contar, ¿no? Y que detrás siempre hay eso, ¿dónde está? ¿Qué es eso? ¿No? Y eso hay que darle forma, ¿no? Y al final esa forma es la poética, pero sin esa voluntad de narrar, ¿no? Una historia, ¿no? Pues no existiría la obra, que era un poco lo que planteaba también Menene, ¿no? Y bueno, eso es lo que distingue también, yo creo, el espacio de creación en el que estamos, ¿no? Frente como al ruido, ¿no? A la cantidad de imágenes que no tienen detrás ninguna historia, o que son una historia que no es nuestra, ¿no? O que no nos pertenece, o sea, que nos imponen. Y bueno, así me ha gustado mucho también lo de un comentario, y luego os dejo. No había leído lo del el manifiesto de John Perry Barlow, y no sé, Ana, si sabes que yo estudié bastante lo del ciberespacio en su época, ¿no? Y el ciberactivismo y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, siempre me acuerdo, le tengo mucho cariño a ese momento de mi vida. Y además me acuerdo que en aquel momento, claro, la red no era la red que tenemos, o sea, era una red que íbamos, como decíamos, por rizomas, no existía Google ni nada parecido, ¿no? Y ya estaba el debate, me acuerdo, yo que sé, Haraway, pero otros muchos, ¿no? Como que no se colonizara, o sea, había un deseo de que precisamente todas las cosas que tú has dicho, yo creo que ahí detrás hay la libertad de expresión, ¿no? Asumir las diferencias, ¿no? Sin conflictos, o sea, que no se intervenga, ¿no? Todo eso estaba en aquellos pioneros, ¿no? Que fueron, como yo creo, los últimos vanguardistas del siglo XX, ¿no? Y nada, me ha gustado mucho oírlo. Y no sé, ya no hablo más porque si no sigo. No sé, ¿no hay nadie más que quiera hacer alguna pregunta, algo? ¿O seguís con el debate vosotros? Yo quería hacerles una pregunta. ¿No? Como muchas veces cuando al generar una obra intentamos crear, ¿no? Territorios, bueno, espacios ideales, ¿no? Como no sé muy bien cómo explicarlo, pero esos espacios que quisiéramos encontrar, crear otras realidades, ¿no? Que en el caso que puede ser o bien con esas realidades ficcionadas o con esas ficciones absolutas, ¿no? Entonces, ¿cómo el artista siempre, ¿no? en la obra tiene una tendencia a generar otras posibilidades de existencia, ¿no? de construcción del individuo? Y no sé, yo creo que por ahí puede haber un camino interesante si queréis comentar algo, ¿no? Si esto resuena con vuestro trabajo. Bueno, en mi caso sí que siempre he sido muy consciente de poder
tener el poder de crear otra ficción y además porque, sobre todo en el inicio de mi trabajo, yo me interesé mucho sobre las realidades que se ofrecía, sobre todo, bueno, en los mass media, los medios de comunicación de masa, ¿no? Y últimamente sí que estoy pasando un poco de la imagen audiovisual cinematográfica a la que consumimos a través de otras pantallas y cómo yo creo que son realidades paralelas, ¿no? Y sí que, de hecho, bueno, que yo he estudiado, bueno, como todos hemos estudiado Bellas Artes y empecé pintando, pero de repente cuando la primera vez que usé una cámara fue como, wow, o sea, en este encuadre puedo crear yo mi propia ficción, ¿no? Y bueno, yo en mi trabajo sí que estudio mucho la presencia de la ficción cinematográfica o la importancia que tiene y ha tenido en el siglo XX, XXI y ahora más la ficción que yo creo que consumimos en las redes sociales o los mundos virtuales, ya te digo, videojuegos, y que además ahora nosotros mismos podemos ser creadores. O sea, la tecnología ha avanzado. Antes solo unos cuantos podían tener una cámara y ahora tenemos un iPhone con una cámara que graba en 4K y puedo incluso crearme en las redes sociales, ¿no? Un personaje medio ficticio, no sé cómo decirlo. Entonces, sí, o sea, yo sí que creo que es algo como muy importante. Yo creo que nosotros de alguna forma reflexionamos sobre ello, sobre cómo se compone esa ficción, con los textos, los diálogos, las imágenes, la narrativa, cómo también en la imagen audiovisual se construye, según cómo lo montes, cómo montes las imágenes, puedes contar una cosa u otra, o cómo lo grabes también. Entonces hay como muchísimas capas ahí. No sé si he contestado o me he ido por las ramas, pero... Sí, sí. Ana, has contestado. Vale. Si queréis comentar algo, ¿no? Del arte, de la posibilidad del arte como espacio ¿no? de libertad, como os digo, de construir otras posibilidades de existencia, ¿no? En cierta manera, aparte de espacio de reflexión, ¿no? Un espacio para preguntar, para reflexionar, pero también para generar otra realidad, ¿no? Y yo creo que eso también existe en vuestros 3 documentos, ¿no? Están poco conversadores, Rogelio. Anímate, hombre, dinos algo. Y tú también, Manuel. Y ya bueno, cerramos. Yo porque además... Pero déjame decir una cosa, perdona. Es que hay un montón de estudiantes que os están viendo y a nosotros en clase lo que casi no podemos transmitir es cómo hacéis las cosas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, les digo, bueno, pensar qué es lo que queréis contar. Porque dicen, claro, y entonces esa es la primera pregunta que siempre es muy difícil. ¿Qué queréis contar? Y dicen, no sé, yo. Y hasta que consiguen cerrar aquello que quieren contar, pues como que es un debate que podemos estar semanas con él, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Laura ha hecho preguntas muy importantes y estaría bien que os animarais un poco porque de verdad hay 100 personas escuchándoos y deseando saber cómo lo hacéis. Bueno, yo voy a hablar un poco, ¿vale? Venga, te dejo. Yo, más que recrear, lo que tengo presente, ¿no? Es una frase que leí no sé dónde, ¿no? Que la tengo siempre por ahí apuntada, que lo que pretendo es como abrir una visión hacia lo invisible, ¿no? Y creo que es lo que hago con mi trabajo, aparte de que estoy como... Bueno, creo que tanto tú como Ana como José Luis, que sois
de los que habéis creado el congreso, sois de las personas que más conocéis mi trabajo. Entonces podéis saber que aparte de esto, de abrir este camino hacia lo invisible, estoy como resignificándome todo el rato, ¿no? Una identidad, pues, desde el individuo a lo colectivo, ¿no? Porque la mayoría de mis trabajos son hechos familiares o hechos políticos que tienen que ver con lo andaluz y bueno, aparte de esto, ¿no? De recrear esta... intentar mostrar lo invisible, en mi caso lo intento hacer de una manera también consciente, siendo radical en la técnica, ¿no? Una vez me presenté una película que se llama El fusilamiento de... Se me ha olvidado hasta el nombre de mi película, pero es el bisabuelo que escapó del fusilamiento, porque tengo un bisabuelo que escapó de un fusilamiento y entonces la película son 3 planos fijos. Uno es el retrato de mi bisabuelo, el otro es una entrevista a mi abuela en la que cuenta este hecho familiar, que se evoca el sitio donde supuestamente lo fusilaron, pero logró escapar vivo. Entonces, esto lo presenté una vez en unas jornadas también, que el público era un grupo de teatro. Me preguntaron de dónde yo venía. Yo he trabajado durante años en cine industrial, en películas de Ales de la Iglesia o cosas así, que son muy comerciales, que no tienen nada que ver con este lenguaje. Y entonces ellos me decían que, sabiendo lo que yo sabía, ¿por qué había hecho una película solo con 3 planos fijos? Y claro, la gente... Y para mí eso es muy importante a la hora de trabajar, ¿no? Crear una radicalidad en el lenguaje visual para mostrar lo que me interesa, para lo que hay más allá, ¿no? Están muy acostumbrados a este lenguaje visual de los mass medias que hablaba Ana, ¿no? La gente cuando ve una entrevista está acostumbrada a formatos salvados, ve manos, ve un vaso, está todo a 2 cámaras, todo este tipo de cosas que la gente ha asimilado. Entonces, cuando ve algo, pues como ve esta película que yo he puesto hoy, ¿no? En la cual a veces no se ve nada, aparentemente, pues la gente le choca mucho. Y a mí, incluso con el sonido, el hecho de no pulirlo del todo, que en algunos momentos puede ser desagradable porque es todo el sonido puro y directo de ese momento, a mí es algo que me interesa mucho, que creo que por lo menos es una vía que yo tomo y que sigo explorando todo el rato, ¿no? Hacia eso, hacia lo invisible, pero muy consciente de que quiero hacer algo radical técnicamente para romper humildemente en este tipo de trabajo, pero humildemente romper lo que nos dicen que tenemos que ver y cómo tenemos que verlo, ¿no? Hay una pregunta, bueno, eso es yo añadiría una pequeña cosa respecto a lo que estaba comentando, que es como, bueno, a mí me ocurre con mis alumnos que parece que te dicen cómo tienes que usar la cámara, ¿no? O qué tipo de planos tienes que grabar, o si tienes que hablar de no sé qué, haces un primer plano y tal. Entonces, yo digo que no tiene por qué ser así. O sea, que nos han enseñado a usar esa tecnología de esa forma y además a acostumbrarnos a verlo de esa forma, y no es así. O sea, tú puedes coger una cámara y usarlo como más te convenga, y además adquiere ese significado, ¿no? A lo mejor de radical o, bueno, o hacerlo de forma consciente, ¿no? Vale, ya está. Vale, en el chat, Rogelio, anímate, que yo sé que tú tienes mucho que decir por aquí. Mira, ahí dice en el chat que hay estudiantes desde Uruguay, ¿vale? Y también dice que a partir de esa pregunta que he hecho, un estudiante dice que quería preguntar si en un principio la idea de la obra permanece o se transforma. ¿La idea de qué, perdón? De la obra, ¿permanece o se transforma? No sé cómo, supongo que es una pregunta abierta porque yo la respondería, pero te la dejo a ti. Vale. Vale.
Bueno, volveré otra vez a la dimensión lingüística de la obra. La obra es un signo que se pone en circulación. El signo tiene un significado convencional. Esa convención se la da la intención de quien está emitiendo y el contexto en el que se recibe y se interpreta. Ese contexto va cambiando a lo largo del mundo. Acabo de comentar al principio que la película de Joris Ivens tiene una intención de denuncia política, ¿no? Evidente. Él está en Chile trabajando, haciendo un taller de cine experimental en la universidad, donde van a ser alumnos, por ejemplo, ay Dios mío, Guzmán, que luego grabará La batalla de Chile, Patricio Guzmán, va a formar a los jóvenes cineastas de la Unidad Popular. Y él va a cubrir la campaña electoral de Allende en el año 64, es decir, está haciendo cine militante. Pero no puede evitar que tenga una dimensión de belleza lo que está haciendo. Y comentaba que a lo largo del tiempo los fotogramas de esa película han sido despojados de ese matiz. Sobre todo cuando los fotogramas no van acompañados del texto, no iban acompañados de las palabras. Y es una transformación absoluta. Lo que estás viendo es la belleza del encuadre, la belleza de los contrastes, el uso extraordinario del blanco y negro cuando la película lo rompe con una breve secuencia de color. En fin, vuelvo al tema que Laura había planteado antes acerca de la ficción, ¿no? A mí me parece que en cuanto a construcciones lingüísticas, todas las producciones culturales son ficticias, son ficción, son traducciones. Pero eso no quiere decir que sean en absoluto inocuas. Al revés, la mayoría de las opiniones, de las ideas que tenemos acerca del mundo, no las tenemos porque hayamos visto esas cosas, porque hayamos tenido esa experiencia, sino que las sabemos a través de producciones culturales, es decir, a través de poemas, a través de películas, a través de novelas, a través de pinturas. Cuando pensamos en la rendición de Granada, en la conquista de Granada por los Reyes Católicos, a todos se nos viene una misma imagen a la cabeza, a todos y a todas de los que estamos aquí, porque no tenemos otra referencia. Y cuando se hace una película se utiliza como referencia esa imagen que ideó un pintor becado en la Academia de Roma del siglo XIX, dentro de un contexto muy específico de reconstrucción de una idea de la identidad nacional. Es decir, todo eso son construcciones que a lo largo del tiempo se van modificando su significado. Es más, cuando tú pones una obra, tú mismo pones una obra en circulación, no tienes ni la más remota idea de cómo va a ser. Y lo que tú considerarás malas interpretaciones, pero ya he dicho que el malentendido es quizá un elemento fundamental de lo que llamamos la civilización. Bueno, Laura, creo que hay otra pregunta por ahí que no sé si quieres hacer tú y ya si no podemos cerrar. Bueno, yo seguiría. La gente también sigue, pero no se lanza porque sigue habiendo 93 de la mañana. O sea que esto es impresionante. Muchísimas pues gracias a todos por estar aquí. Eso está genial, que estén ahí y que estemos aquí. Bueno, yo le quería comentar a Rogelio, ¿no? También al hilo un poco de lo que decía, él propone esta pieza como algo dialógico, ¿no? Como un diálogo a partir de la original, ¿no? Esta manera que yo creo que ya hemos hablado un poco de ella, pero de trabajar a partir del documento, ¿no? Y las derivas que un documento original proporciona, ¿no? En este caso, cómo sirviéndote de esas imágenes las has omitido completamente y
y a través de esa ausencia está la presencia, ¿no? Bueno, me parece interesante, ¿no? Como metáfora de trabajo, ¿no? Claro, es que es inevitable que aunque las imágenes no estén visibles, están presentes, están ahí. Ves algo verdaderamente, es decir, lo que existe es una especie de resonancia. Digamos que a lo largo del tiempo, desde que la película empieza a circular, va a ir, se le van a ir sumando, se le van a ir adhiriendo las diferentes utilizaciones, las diferentes funciones, las diferentes interpretaciones que ha ido teniendo, ¿no? Y todas las derivas, ¿no? Ya que efectivamente algunas pues serán, como antes he dicho, indeseables, ¿no? La llevan a un lugar que no estaban en las antípodas de las intenciones de los autores, ¿no? Incluso si pensamos, hay un momento, una especie de prehistoria de la película. Todo ese material está grabado por Ivens en Valparaíso en el 62 y lo tiene más de un año también sin trabajar con él, ¿no? Y cuando tiene hecho el montaje no tiene todavía texto. Y dice la mitología o la leyenda que Marker lo hace en una noche. ¿No? Que dice, va, tráelo para acá, ¿no? Como con esto y una botella de, yo qué sé, de coñac o de calvados o del whisky o de lo que bebiera. Es como... también es muy digamos que pertenece mucho, debe un montón al gusto romántico por el arrebato, ¿no? El arrebato que de golpe se ve, el poeta furioso, ¿no? Que se deja llevar y de pronto ve la luz o llega a la cima más oscura. Lo cual nos hace inmediatamente, de una manera muy, muy fácil, pensar que podía haber sido perfectamente de otra manera y que todavía puede ser de otra manera, ¿no? Esa idea nunca deja de estar presente, ¿no? De que al mismo tiempo que las obras de arte o cualquier tipo de producción cultural es inevitablemente un hecho colectivo, como he dicho antes, ¿no? Porque precisa de ese, no puede evitar esa multiplicidad, esa diversidad de interpretaciones, también es un fenómeno procesual, inacabado. Cualquiera de ellos. Precisamente, quizá el hábito, por el protocolo con el cual nosotros hemos tradicionalmente accedido a ver una obra de arte, ¿no? Pues íbamos a un museo y la veíamos allí y no nos daban, digamos que se nos representaba como transparente el contexto, ¿no? La entrada, la taquilla, el Museo del Prado, los vigilantes, todo eso no lo veíamos, nos creíamos que estamos accediendo directamente a la obra como una relación así vis a vis, y eso no sucede nunca, ¿no? Entonces, tomando conciencia de eso, sabemos que ese significado está que es permanentemente construido, reescrito, reelaborado, manipulado, instrumentalizado en una dirección u otra. Me parece que nosotros tenemos que tener conciencia de los límites del espacio, del territorio en el que estamos trabajando, ¿no? También, por supuesto, de la infinitud de sus posibilidades, pero también de sus limitaciones, ¿no? Bueno, yo creo en la infinitud de sus posibilidades. Es decir, yo creo que en cuanto una imagen, un discurso es lanzado a la esfera pública, empieza a crecer, ¿no? Y me hace gracia lo que dice Rogelio, bueno, que tiene también sus contestaciones, ¿no? Pero esas partes positivas y negativas como que son imprescindibles, tienen que estar ambas como en la historia, en la vida de la propia producción, ¿no? Es decir, y cuanto más y más inacabada sea, pues mejor, ¿no? Porque más lecturas habrá, ¿no? Y más leeremos sobre ella o más veremos en ella, ¿no? Yo creo que precisamente esa sería la distinción fundamental del trabajo artístico frente a una obra de propaganda o el uso autoritario del lenguaje, ¿no? La posibilidad que ofrece a quien lee de entrar a debatir, de entrar a construir, de entrar a colaborar o a disentir.
Incluso, Tiene que tener prevista, que tenga prevista esa ranura, esos resquicios, esos equívocos. incluso, ¿te acuerdas cuando hablaba Menene esta tarde también? ¿Y qué es lo que habéis hecho vosotros tres en vuestro trabajo? Es como el encuentro, o sea, una obra se queda ahí y esa es la diferencia con la cultura de masas, o sea, una obra se queda ahí, se queda, a lo mejor estoy viendo tu librería o tú la mía, ¿no? Y la tenemos ahí años y de repente la vuelves a encontrar y vuelves a hacer otra lectura y vuelve a ser distinta, o un cuadro, un pintor, un vídeo, ¿no? Y Fíjate, eso es nada, perdón, di. no, que me recuerda una observación de final de los años 60 del poeta Octavio Paz, cuando corrige en una entrevista a un periodista, le dice, no, el poema no es eso, usted se refiere, eso es el texto, el poema sucede en cada lectura, se activa cuando alguien lo está leyendo y se activa de maneras completamente diferentes, dialogando, chocando con los prejuicios, la información, la referencia, los hábitos, los deseos que tenga quien está leyendo. Sí, o lo que decía también nuestra amiga Elvira Antón esta mañana, ¿no? Que somos constantemente emigrantes, entonces como emigrantes estamos en otro entorno cultural de repente y nuestra lectura es distinta, ¿no? Pero no solo respecto a los otros, sino respecto que nosotros también en esa emigración que hacemos a lo largo de nuestra vida también somos otros cuando nos enfrentamos con ese nuevo encuentro, podemos decir, ¿no? Por lo tanto, la lectura también va a ser diferente en nosotros pasándose con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, pues no sé, yo no voy a seguir porque mis alumnos me conocen y no tengo fin. Pero bueno, estoy entusiasmada por toda la participación. No sé si alguien quiere decir algo más. Ana o Manuel, ¿queréis comentar algo? No, bueno, yo no sé si hay tiempo, ¿no? Pero ya que lo tengo aquí, yo sí que quería hacerle una pregunta de tipo del proceso creativo a Rogelio, si me lo permite, personal, sobre una parte de su trabajo, porque... Es muy personal. No, muy personal no, pero tengo una anécdota con Rogelio que no lo conozco personalmente, pero tengo una anécdota porque yo buscando temas para trabajar, como he dicho antes, siempre mis temas son como políticos desde lo andaluz, en general y tal, entonces yo quería hacer una película sobre la desbandada, hasta que vi el trabajo que había hecho Rogelio sobre la desbandada y tanto su película como toda la colección que habías hecho de archivos y todo esto, ¿no? Entonces fue como cuando vi todo este trabajo, es como yo ahora cómo voy a hacer una película sobre la desbandada. Entonces, esto es lo mismo que tú has hecho, no sé si era una pregunta de ese tipo, personal, pero creativa, de cómo te enfrentas a hacer una revisión de Valparaíso, ¿no? Que es, como has dicho, es una película mítica del cine militante, con el texto de Chris Marker, que es como, pues, los de Está en el altar, ¿no? Por eso, porque yo al tener en mi mente un proyecto sobre las desbandadas, dije, yo me corté absolutamente, ¿no? Al conocer tu trabajo sobre ello. Bueno, es algo que me interesa porque creo que el problema en ese caso sería mío, porque creo que no hay que ir con ningún pudor a resignificar obras de creaciones de otros artistas, por muy grande que sean, ¿no? Bueno, pues respecto a ese vídeo, que me parece que también está de libre acceso en Hamaca, yo había empezado a trabajar, tiene relación con una historia más larga, que es el encargo por parte de una institución, de la Diputación Provincial, directamente el encargo de un monumento, que es algo que a mí me parece lo último que hay que hacer, ¿no? Lo que no hay que hacer es un monumento, sobre todo un monumento al uso, ¿no? Y entonces, en el proceso de intentar convencer a los políticos de que no que había que hacer eso, sino un proyecto de recuperación de la memoria histórica más amplio en todos los aspectos, efectivamente también prometí que iba a hacer un documental. No tengo la más mínima formación cinematográfica, ni
fin, ni artística tampoco. En fin, yo lo que he estudiado es lingüística, que me parece que vale para enfrentarse a los lenguajes. Y por lo tanto al arte. Y entonces en ese momento conocía a otros equipos que estaban trabajando, preparando, haciendo entrevistas, trabajando para hacer documentales. Y en un momento, pues yo estaba en contacto con ellos, porque todo el mundo estaba trabajando con lo mismo. Descubrían que el material que había hay una película italiana hay un documental de Luce, ¿no? de propaganda fascista, hay un documental de la BBC, hay 4 cosas. Y sobre todo no hay imágenes de los fugitivos. Entonces, esta gente desistió, me dijeron, mira, no vamos a seguir trabajando, si quieres te damos este material porque estamos todos trabajando con lo mismo, Televisión Española ya tiene un encargo hecho, total, que va a ser imposible hacer, ¿qué vamos a hacer con 3 documentales iguales, ¿no? Y me dieron ese material y como no existe filmaciones de los, bueno, igual que no existen mayoritariamente relatos de los derrotados, ¿no? Pues desde el ámbito de las prácticas artísticas, tú te puedes atrever a hacer algo que no podían hacer estos documentalistas, que era utilizar imágenes de otros éxodos. Utilizar igual que tú has observado que los desfiles de moros y cristianos pues llevan la bandera del Reino de España, que entonces no existía, o otros van vestidos de goyescas, ¿no? Como al estilo del romántico del siglo XIX, ¿no? Como una amalgama extraordinaria. Había hasta elfos en el desfile. Había en el ámbito de la práctica artística, tú te puedes permitir utilizar imágenes de un éxodo de África Central o de Centroamérica. Porque tú lo que quieres hacer no estás coartado o coaccionado a la hora de documentar. Yo digo, hostia, si es que no existen esas imágenes, nos las vamos a inventar, que a veces se recurre, yo qué sé, para hacer animación. A mí me parecía que utilizar imágenes de otros éxodos contribuía ¿cómo diría?, a desfolclorizarlo, a deslocalizarlo y a universalizar la tragedia, de modo que la politizaba. Porque, y la idea procedió de una entrevista con uno de los supervivientes, no con uno, sino con varios, que decían, hostia, es que para nosotros fue de pronto un choque brutal, porque todo lo que habíamos siempre eran narraciones orales, pero cuando vieron imágenes de la guerra de Yugoslavia, a principios de los 90, fue como revivir, veían la misma gente con esa cara de campesinos, con las boinas, con las chaquetas de pana, fue una cosa brutal, se veían como un espejo. Entonces me pareció que eso te permitía a ti utilizar material de archivo, material documental de otro sitio, pero que lo trenzaba. Es como si estuviera utilizando distintos materiales para hacer un tejido. Y funciona de una manera muy potente, del mismo modo que funciona utilizar textos en distintas lenguas, que te está recordando todo el rato que si tú no sabes sueco, pero los suecos sabían qué había pasado, más que nosotros. Esa necesidad de que la interpretación que tú hagas va a ser necesariamente fragmentaria, que la construcción del relato tiene que ser necesariamente colectiva. Que la polifonía de un trabajo es una condición fundamental para que funcione, ¿no? Para que renuncie a ser un relato autoritario que se imponga, sino que sea lo contrario, que abra puertas, ¿no? Y que sea capaz de disolverse en un territorio que vaya más allá de la propia práctica artística, ¿no? Que sea una herramienta, digamos, que tenga una dimensión social. No sé si te estoy contestando entre las anécdotas y el meeting. Bueno, sí, te da mucha curiosidad por eso, sobre todo como luego te has enfrentado a lo de Valparaíso, era, pues eso, como el pudor, ¿no? No sé, hay artistas que tienen más pudor o menos, ¿no? Por eso mismo, ¿cuál había sido tu sensación? Aparte, poniendo el ejemplo de que yo había sentido con lo de la desbandada,
a la hora de tú crear Valparaíso, ¿no? Que son referentes, que tienen la referente de grandes cineastas. Pero ya te digo que si hay algo que comparto con otros artistas, con otros agentes del mundo de lo que se llama la práctica artística contemporánea, es precisamente carecer de ese prurito de originalidad, ¿no? Por completo. No tener conciencia de que están manejando, como todos los demás, estamos manejando los mismos lenguajes, solo que salen de una manera o salen de otra, pero que no, esa cosa del artista, del yo creador, no me pesa lo más mínimo, ¿no? No me afecta. Bueno. Gracias. Y yo quiero cerrar con una preguntita a Ana, si es posible. Sí. Ana, ¿puedes comentarnos un poco sobre el personaje avatar que has elegido, ¿no? Si quieres comentar algo. Sí, bueno. ¿Por qué ese personaje, ¿no? Sí, porque también, sí, o sea, resulta que la palabra avatar viene del hinduismo, o sea, es un concepto preexistente a lo que asociamos ahora por avatar y se refiere a seres divinos que supone que bajan a arreglar los problemas o las cosas que ocurren en el mundo terrenal, y me pareció muy interesante cómo esa palabra, que tiene proviene de una esfera completamente diferente, luego se ha atribuido a lo que fue el lenguaje informático, ¿no? Y se atribuía a nuestra representación digital, ¿no? Y bueno, por eso tiene esas referencias gestuales y también se pone en posición como de meditación y bueno, no sé exactamente cómo o en qué momento nos apropiamos de ese avatar hinduista y lo llevamos al terreno informático. Pero bueno, me parecía como muy interesante, ¿no? Que como son dos formas no ficticias, pero como que se supone que los avatares hinduistas aparecen cuando hay que solucionar cosas, ¿no? Y nosotros nos representamos en ese mundo virtual como avatares también. Y bueno, se supone que el avatar originario tiene una función positiva y bueno, nosotros en la red pues cada uno hace lo que quiere. Y era eso lo que me preguntabas, ¿no? Sí, bueno, la figura y el hecho también, pero bueno, ya nos iríamos a lo mejor a que sea, ¿no? un avatar femenino también, aunque decías que no había, en el ciberespacio se proponía la no existencia de géneros, pero bueno, quizá entraríamos en un discurso ya que nos llevaría... Sí, quizás también por la hora y... Sí. Pero sí, me costó decidirme quién iba a interpretar ese avatar, sí. Sí que es verdad que los avatares del hinduismo son transgéneros o tienen varios géneros a la vez a veces. Y bueno, entonces, bueno, me resultó un poco difícil, pero bueno, a Carla, que es la chica que aparece, la conocía y ella también es bailarina, es actriz y casi siempre trabajo con gente que conozco que quiere colaborar conmigo y entonces, bueno, surgió un poco así. También creo que ella tiene bueno, pues unos rasgos un poco que no se pueden clasificar, entre comillas, o es un poco, no sé, como decir, que no quiero decir nada mal, sí, pero imagino que me entiendes. Sí. Muy bien, pues Bueno, gracias Ana.
Gracias, Rogelio. Gracias, Manuel. Ha sido un verdadero placer teneros a los tres aquí, un lujo. Y bueno, dejo que Ana cierre la sesión de hoy. Un abrazo para todos. Bueno, muchísimas gracias. No sé si Antonio Notario está por ahí para despedirse conmigo, ¿no? Para mañana. La verdad es que ha sido un día, bueno, largo, pero emocionante. Y bueno, y lo que así se me ocurre, porque ya se me ocurren pocas cosas a estas horas y pocas palabras, pero yo hablaba esta mañana de los tiempos oscuros, que hablaba Benjamin y también Hannah Arendt de la violencia. Menene usaba otra expresión que tenía que ver con la edad oscura, que no recuerdo la referencia. Y bueno, en vuestras obras al final, yo creo que lo que estaba diciendo, bueno, todos lo habéis dicho, pero lo que estaba también diciendo ahora Ana, pues es una apuesta en el fondo por una libertad, ¿no? Porque seamos siendo libres a pesar de todos los confinamientos, ¿no? Que tenemos por muchas partes, ¿no? Así que, bueno, yo creo que muy inspirador y espero que a los participantes que han estado aquí aguantando, no sé, casi 12 horas, pues hayan encontrado algo que les haya inspirado para el futuro, ¿no? Así que, no sé, gracias a todos y como he dicho también esta mañana, abrazos que no se pueden dar. Pues nada, mañana tenéis las sesiones, veo que el notario Antonio no se conecta, Sí, las sesiones ya están... estás aquí, pues nada, no te veo. No te preocupes. Antonio. No, pero termina tú si quieres. Yo estoy fascinado por lo que he oído, por lo que he visto y por las reflexiones que han hecho tanto ellos como algunas de las preguntas que se han planteado. Y en ese sentido creo que podemos estar contentas y contentos todos porque el primer día de congreso yo creo que ha cumplido sobradamente, ¿no? con lo que se pretendía y con esa manifestación y esa reflexión, ¿no? sobre las estéticas híbridas y sobre las imágenes en movimiento. Me quedo con una cosa que decía Rogelio al final, que me parecía muy interesante, ¿no? en relación con ese trabajo suyo, que en realidad todo es fragmentario, ¿no? y que lo que decía, que el clásico, lo poquito que sabemos, lo sabemos entre todos, ¿no? Y entonces, bueno, pues sumando, a mí me traían imágenes de esta mañana de Fernando, las veía casi que encajaban con el trabajo de Rogelio, pero luego el trabajo de Ana me llevaba, en fin, no sé, que está todo efectivamente hibridado y en ese sentido yo, aunque estoy un poco cansado ahora, pero estoy muy contento. Yo también. Así que, pues nada, iros todos a descansar. Vamos a cerrar los ojos de pantallas y mañana otra vez a las 10 pues nos conectamos y volvemos a estar todos juntos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Adiós.